visita, trabajo que anda realizando por acá. Sí, desde hace más de una semana estamos acá en territorio mexicano. Vinimos con motivo de un congreso que se dio de la Federación Interamericana de Abogados que sesionó en Veracruz, y también hemos tenido contactos en el DF, Obregón, y ahora bueno, estamos acá en Hermosillo. Entre otras cuestiones que hemos venido a ver a México, venimos a ver algo fundamental, que es el caso de 5 cubanos que están presos desde hace más de 12 años en cárceles de los Estados Unidos injustamente. Ha sido un proceso político donde se ha habido un ensañamiento por parte del Ejecutivo norteamericano en la figura de estos 5 patriotas cubanos como venganza a la posición indoblegable de la Revolución Cubana. Pero bien, estos compañeros fueron detenidos el 12 de agosto de 1998. Se le imputaron 26 cargos, 5 cargos que son los fundamentales, que es conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos, cargo 1, cargo 2, conspiración para cometer espionaje, cargo 3, conspiración para cometer asesinato en el caso de uno de ellos, cargo 4, agente extranjero no registrado, y cargo 5, falsa identidad. Recibieron las condenas que a continuación les voy a relacionar. Gerardo Hernández recibió 2 cadenas perpetuas más 15 años. Ramón Labañino recibió una cadena perpetua más 18 años, Antonio Guerrero una cadena perpetua más 10 años, Fernando González 19 años y René González 15 años. El proceso como tal durante la corte, que fue además se realizó en la Corte Federal de Miami, el proceso duró 7 meses. Participaron 74 testigos, 43 de la Fiscalía y 31 de la Defensa. Fue un proceso amañado porque se desarrolló en las Cortes de Miami. Miami, como todo el mundo conoce, es una comunidad fuerte de cubanos que han salido de Cuba por distintas razones, entre ellas también por razones políticas, y esta comunidad tiene cierta ascendencia sobre los medios y las instituciones de gobierno allí en la Florida. Por lo tanto, el lugar era el menos indicado, la imparcialidad de los juicios. Es decir, se estaba violando desde un principio el debido proceso. Nosotros, esa es una de las cuestiones que imputamos, la violación del debido proceso en este caso. Además, también se violó un principio básico del derecho, que es el estado de necesidad. ¿Qué hacían estos 5 cubanos allí? Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿pero qué hacían estos 5 cubanos? Bueno, habían 5 cubanos allí que habían penetrado, estaban dentro de grupos que son terroristas y grupos que son... la finalidad de ellos era prevenir los actos de sabotaje y actos de terrorismo contra la Revolución Cubana. Buscaban información dentro de esos grupos. Por lo tanto, no se puede tipificar nada que tenga que ver con espionaje, porque la información que ellos recababan no era especialmente protegida, no era información secreta y no era información que afectara los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino más bien es una cuestión bilateral del enfrentamiento entre esta comunidad agresiva que está al sur de la Florida y la Revolución Cubana. Fueron llevados a 5 prisiones distintas en la geografía de Estados Unidos, en distintos estados de los Estados Unidos. Ha habido también, nosotros hemos tratado, tiene un equipo de abogados norteamericanos que ha estado desde el principio en la defensa del caso. Hemos agotado todas las posibilidades que nos daba la ley norteamericana desde el punto de vista procesal. Todo lo el gobierno norteamericano para medir las cuestiones relativas al terrorismo, los derechos humanos y demás. Como tú bien decías, Luis Clemente Posada Carriles, en su momento incluso está registrado en documentos oficiales de los Estados Unidos como el Bin Laden de América Latina. Así se reconocen documentos oficiales de los Estados Unidos. Bueno, esta persona fue llevado hace poco a un proceso, pero un proceso migratorio, no un proceso por terrorista y por los crímenes cometidos y confesos, porque además él se llenó de gloria diciendo, de gloria para él, ¿no? En la televisión en Miami, que él había sido el responsable de poner bombas en distintos hoteles en el año 97 en La Habana, y que él había mandado a esas personas a poner las bombas allí para ahuyentar el turismo de La Habana. Pero además todo el mundo sabe que él es el responsable, y así lo ha dicho, de la voladura de un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo. Todos murieron,
y además de otro tipo de acciones que ha cometido a lo largo de la revolución. Bueno, esta persona fue llevado a un proceso migratorio, pero además quedó absuelto. Y no solo eso, anda paseándose por las calles de Miami y muy recientemente, el pasado 14 de junio, que si no tengo mal entendido es el Día de la Bandera en los Estados Unidos, un día muy señalado para los norteamericanos. Ese día propio él recibió el homenaje de la ciudad de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade, lo declararon ciudadano de honor y le entregaron allí una serie de honores y todo esto. Es decir, un connotado terrorista se pasea por las calles de Miami cuando 5 cubanos antiterroristas que estaban tratando de subvertir todos estos planes terroristas contra la revolución están encarcelados. Debo decir que los 5, durante los años que estuvieron allí penetrando esos grupos, impidieron más de 170 planes contra la revolución cubana. Es decir, las informaciones que ellos brindaron impidieron más de 170 planes contra la revolución cubana. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerle la posibilidad de transmitir estas informaciones y de sensibilizar a la opinión pública con el caso de los 5, que es muy necesario, porque creemos que ya ha llegado el momento de que les pongan en libertad de una vez y por todas. Gracias. Muchas gracias. En un barco de Tuxpan, el yate Granma, con 82 hombres, y después se hizo la revolución con esos 82, los que quedaron vivos, ¿no? Pero salieron de acá, de México. Pero además México fue el único país en América Latina que no rompió relaciones con Cuba, cuando toda América Latina al principio de la revolución rompieron relaciones y cuando fuimos expulsados de los mecanismos de la OEA. Pero además México es también el México de Lázaro Cárdenas, que aquel que se paró encima de un auto en el Zócalo, en el DF, en contra de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochino, como se conoce internacionalmente. Y es decir, México siempre ha habido una comunión muy importante entre los pueblos de México y las causas de Cuba y México. Hay grupos muy solidarios acá con toda la causa de los 5. Hay personas como José Luis Alonso, Chelis, que está muy involucrado en esto, otras personas también en el DF. Hay comités de solidaridad organizados, se han hecho manifestaciones y pedidos ante la Embajada de los Estados Unidos en el DF acá, por parte de los movimientos mexicanos de solidaridad, pidiendo la libertad de los 5. La prensa mexicana, no la gran prensa quizás, pero sí una parte de la prensa se ha hecho eco de la situación de estos 5 compatriotas cubanos, y sí, siempre hemos tenido la mejor opinión y la mejor